Esperemos que él esté menos nervioso que yo. Pasa a vosotros, hermanos. Acomódense, por favor, si son tan amables. Mis hermanos, nuevamente tenemos la oportunidad de poder guiar esta reflexión. Si ustedes, yo creo que sí lo han notado, en este mes mi hermano Ivancito ha generado una temática que abarque todo aquello que la Iglesia tiene que hacer, que tenemos que hacer, vamos a decirlo así. Y bueno, algunos temas se complementan, obviamente. El de la mañana y el de ahorita deben de complementarse. Y todos los que se han hablado, sin duda alguna. En particular, basados en la lectura que Gidalti hizo, en Colosenses 3:16, ahí estaremos basando esto. El título de nuestra reflexión es Una iglesia que aconseja. Permítanme entonces hacer un pequeño recuento de lo que sabemos, de aquello que está en nuestro saber, pero que de momento creo que algunas partes, a algunos de nosotros se nos olvida. Fíjense que cuando vivimos en comunidad, y la iglesia siendo una comunidad, a mi hermano Ivancito le gusta mucho ese título, ¿no? Porque sí, conformamos una comunidad a fin de cuentas, ¿verdad? Y esa comunidad, mis hermanos, el nombre muchas veces hemos dicho nos queda muy grande. Por el propio nombre, nos llamamos comunidad, parece que vivimos en comunidad, que convivimos como tal, y realmente descubrimos que no es así. Y de momento, cuando vemos los ejemplos de la palabra de la iglesia primitiva, ellos sí vivían pues en comunidad. Y ese modelo, se le ha dado muchas explicaciones por los estudiosos, por nuestros pastores, ¿no? Se dice que, alguna opinión por ahí, que es un modelo único, irrepetible en la historia. Bueno, a lo mejor fue un accidente de la naturaleza lo que pasó con la primera iglesia, ¿no? Y efectivamente, mis hermanos, vamos pues a encontrar en la historia, yo creo que no ha habido otra experiencia de ese tipo, al menos registrado que alguien sepa, ¿no? A lo mejor alguien sí conoce de algo así. Esto de vivir en comunidad, mis hermanos, yo siempre lo he visto como un experimento, perdón por la palabra, experimento. Es un experimento fantástico de nuestro Dios. Obviamente mi término no es correcto, mis hermanos. Nuestro Dios no está jugando a experimentar cosas. Pero a fin de cuentas, los resultados esperados de la puesta en marcha de un proyecto, nadie lo sabe. Yo me he atrevido a decir, y ahí he sido muy criticado, y les hablo de experiencias de años pasados. Luego decimos que nuestro Dios es omnisapiente. Nuestro Dios todo lo sabe. ¿Sí? Y estamos de acuerdo. Nada más que yo no estoy muy de acuerdo en algunas cosas. ¿Sí? Porque si nuestro Dios, para mí, si nuestro Dios sabe el futuro de las cosas, entonces sí está experimentando. ¿Sí? Nuestro Dios no sabe que tú vas a nacer, que tú naciste, o que yo nací, o que yo iba a nacer. Es que la Biblia dice que estamos ahí registrados desde antes de la fundación del mundo, ahí estamos inscritos. No hay que entender esas palabras.
No, nuestro Dios en ese sentido no se mueve en el tiempo de esa forma. Nuestro Dios controla el tiempo y nos da las circunstancias para que las cosas se den en el entorno genérico. Trato por ahí de explicar un poquito esto. Lo estoy usando como referencia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque mi propuesta es que este es un gran experimento. ¿En qué consiste el experimento, mis hermanos? El experimento consiste en que nuestro Dios junta en una comunidad a gente heterogénea. Y aquí estamos un grupo heterogéneo, ¿sí o no? Hay unos muy guapos y hay unos muy feos, ¿no? Y dices, hay güeritos y hay prietitos. Algunos medio velados ya, ¿no? Y dices, ese pasó de tueste. Hay unos estudiados, otros que no lo son. Otros que son ricos y otros que no lo son. Juntar a gente heterogénea, con todas las características que ustedes quieran, mis hermanos, y llevarlos a un objetivo, que todos corran hacia el mismo lado. Humanamente, mis hermanos, ¿se puede o no se puede? No, pues no, mis hermanos. El experimento es fallido. ¿Sí? Inténtenlo algún día y me platicarán. ¿Sí? Eso no sirve. Por ahí los que andan en la docencia podrán dar cuenta de eso. Y eso que los grupos son homogéneos. Allá en la escuela los muchachos son de la misma edad. Hay homogenización en muchos factores y elementos. Y ni así se logra. Ni así se logra. Vivir en comunidad, mis hermanos, en un grupo heterogéneo para que llegue a un objetivo y lleguen todos juntos, es el gran experimento de nuestro Dios, mis hermanos. Y en ese experimento, insisto, esa palabra yo la estoy poniendo, eso no existe en la palabra. Ese experimento, mis hermanos, requiere algunos elementos para poderlo hacer. Uno de esos elementos y factores cruciales es que estemos unidos. Por ejemplo, en este grupo yo me atrevo a calificar que no estamos perfectamente unidos, porque lo heterogéneo es como aquella estatua de Daniel en los pies. ¿Cómo era la estatua de Daniel? Era de barro, metales, y era lo más débil de la estatua. Y la piedra cuando pegó, ahí impactó y la estatua se derrumbó. Entonces, mis hermanos, es altamente complejo hacer eso, pues, ¿no? Hoy, mis hermanos, en lugar de decir unidos, yo me atrevo a decir que estamos juntos. No es lo mismo. A la iglesia de Corinto, ¿qué le dijo el apóstol Pablo? ¿Sí recuerdan? A ver, ayúdenme ahí donde habla de la cena del Señor. ¿Se acuerdan a quién le habló de la cena del Señor? ¿No? Bueno, así nos quedamos entonces. No es relevante. Es muy relevante, mis hermanos. Porque contra eso lucha nuestro Dios. ¿Sí? Miren, en un grupo heterogéneo, como hay enojones, como hay gritones, porque hablé de características físicas, pero vienen las características de carácter. Entre nosotros hay fraudulentos. Aquí había un hermano que era bien comedido hace muchos años
Cuando yo era joven, o sea, los que están muy jóvenes, pues olvídense, eso no lo vieron. Gidalt y Joca, obviamente no lo vieron. Un hermano que le gustaba recoger las ofrendas. Y hasta que los jóvenes me dijeron, adivina qué hace el hermano. Digo, ¿qué hace? Se roba los sobres gorditos. Y era obrero de esta iglesia. Y fui participante para ponerle un 4 y cayó. Es decir, mis hermanos, en este grupo hasta rateros hay, pues. ¿Sí? Aquí habemos de todo. Somos un grupo heterogéneo. Y hay gente muy cercana a nuestro Dios, gente más madura, gente comprometida. Y hay otros que les vale, así les vale, así, ahí van. O a veces ahí vamos dando tumbos, a veces sí, a veces no, cuando se me antoja o cuando pueda. El grupo es heterogéneo, sí. Vamos a marchar juntos, ¿hacia dónde? Bueno, está la meta final, la vida eterna. Algunos lo leemos como el milenio, vamos a llegar al milenio. Otros tenemos metas intermedias. El grupo heterogéneo logra llegar, pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque obviamente los grupos heterogéneos son muy difíciles de manejar. La iglesia es eso, mis hermanos. Y homogeneizarnos es algo complejo. 1 Corintios 11. No me lo querían decir. Yo sé que ahorita tienen flojera, tienen más sueño que otra cosa, ¿no? Bueno, algunos no, pero otros sí tienen, ya les veo ojitos de borrego junto a precipicio, a punto de caer, y entonces resulta difícil, ¿no? El versículo 17 y 18 dice así la palabra: esto empero os denuncio, que no alabo, que no por mejor, sino por peor. ¿Qué hace aquella iglesia, mis hermanos? Ayúdenme. 11, 17, 1 Corintios. Ajá. Sí, léanlo en la versión Reina Valera 60. Sí. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ajá, gracias. Y la versión 1909 nos dice: esto empero os denuncio, que no alabo, que no por mejor, sino por peor os juntáis. Utilizo este texto, pero obviamente vean cómo se enriquece ahí la postura. Se juntan para lo peor. Es que está terrible. Los grupos heterogéneos es muy difícil de manejar. Y cuando están juntos, cuando estamos juntos, no significa que estemos unidos. Entonces, llegar juntos a la salvación, mis hermanos, es algo muy complejo. Si Cristo no lo hizo, aquí Iván Calderón no lo va a lograr. Así se ponga en ayuno 40 días, va a adelgazar, pero hasta ahí. Por supuesto no lo va a lograr. ¿Sí? Porque se requiere cohesión de todos nosotros. Esto es normal, mis hermanos, porque la iglesia, el Señor quiere, cuando Él venga, quiere preparar una iglesia que sea, ¿cómo la califica? ¿Es en Efesios? Lo sabe usted de memoria. Preparándosela para sí, como una iglesia sin mancha, ni arruga, sin defecto. Mis hermanos, este calificativo, mis hermanos, hoy no se cumple y no se ha cumplido en la historia, y quién sabe si se cumpla más adelante. Somos una iglesia normalmente enferma, con fiebre. Somos una iglesia que no reúne los requisitos plenamente
que se están requiriendo para la iglesia que el Señor Jesucristo está esperando. Y la Biblia no lo niega, lo tiene ahí prescrito, ¿no? A ver, ayúdenme a nombrar algunas cosas. Aquí traigo algunas anotadas. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, Ananías y Zafira, ¿qué hicieron? Mintieron, robaron, defraudaron y eran parte de una comunidad ejemplar. Y sí, había una complicidad, ¿no? A lo mejor dices, ay, qué malos eran aquellos. Pues aquí no cantamos mal las rancheras, mis hermanos. Hacemos grupos, hacemos coaliciones con fines que a veces son oscuros, pero después el día lo saca a la luz. Pablo y Bernabé. De momento sale de adentro del corazón cosas que no deben de salir. Como por ejemplo, ¿qué pasó con Pablo y Bernabé? Sí, ¿verdad? Y parece que fue un pleito muy fuerte, no menor dice la palabra, ¿no? Ese es un eufemismo de la palabra, mis hermanos. A ver si un día Dancito nos habla de eso. ¿Qué es un eufemismo? Algo duro, algo difícil, lo digo suavemente. Y la Escritura la tradujeron así, suavemente, pero ahí se utilizan palabras fuertes. Es decir, se pelearon muy fuerte. ¿Pasa eso? Sí pasó con Pablo y Bernabé. No es justificante para decir, pues tiene que pasar entre Andrés y yo, ¿no? Pues si pasó con aquellos, pues que pase en nosotros. ¿Por qué? No, bueno, no es la idea. Pedro y sus conductas. ¿Se acuerdan que Pablo lo reprende? ¿Por qué? ¿Cuál sería su calificativo de Pedro? No usen eufemismo. Hipócrita, pues sí. Y ese calificativo, rastrero. Y ya tenía el espíritu de nuestro Dios, mis hermanos. Y era un apóstol actuante. La iglesia, mis hermanos, en sí misma encierra demasiados defectos. Encierra demasiadas debilidades. Hay gente fuerte en la fe y débil en la fe. Y hay trabajo para cada quien. Entonces, en ese sentido, vamos a tener en la iglesia cosas feas. A los corintios, ¿qué se les dijo, mis hermanos? ¿Cómo eran? 5:1. Yo creo que ahí tienen la Biblia abierta. Si la cerraron, no se apuren, yo lo leo. 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Y vosotros estáis hinchados. Creo que volteó a verme a mí, dijo, ese está muy gordo, y se apellida Gordillo, está hinchado. Entonces, estaban hinchados en vanagloria, en soberbia, y decir, no pasa nada, no te escandalices pues de esas cosas, es normal. Entonces vamos a encontrar una iglesia enferma. Nuestra iglesia no podemos presumir que esté bien, no, hacemos algunas cosas bien, ¿sí? Somos como la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, ¿no? Nuestro Dios los felicita por su trabajo. ¿Sí se acuerdan cuál era el trabajo de ellos? Bueno, búsquenlo, por favor, no sean malitos. Si me quedo así con mi manita, a lo mejor los hipnotizo y caen dormidos. Espero.
¿Qué dice en el versículo 2 del capítulo 2? Ahí rápidamente, si son tan amables. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente. ¿Así no? Ese no es Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y el 4, por favor, Ivancito. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así es la iglesia, ¿no, mis hermanos? Gracias. Una iglesia en donde el Señor señala deficiencias y hay virtudes también, obviamente. El Señor sabe manejar el conflicto. El Señor en todas las cartas habla primero, porque nuestro Dios no quiere que nos enojemos, pues. Porque algunos somos jarritos de tlaquepaque y de cualquier cosita nos escandalizamos, hacemos un drama. Ay, es que en el grupo heterogéneo hay de todo. Hay de todo. Y entonces nuestro Dios dice, uy, si les hablo duro a lo mejor se me van. ¿Y qué es lo primero que les dice? Yo sé tus obras y tu trabajo. Eres una iglesia trabajadora, nada más que tengo algo contra ti. La iglesia está enferma, mis hermanos. Tiene que llegar a una plenitud. Y en esa enfermedad lo único que hay que cuidar es que no muera. Que no mueran, mis hermanos, las comunidades de fe. La iglesia, que no mueran. Luego los que tenemos mucho tiempo y los que ya posiblemente estamos más para allá que para acá, si me entienden, ¿no? Hebreos 5, por favor. Vean, estoy tratando de hacer un pequeño diagnóstico de la iglesia, que se ha hecho muchas veces y de muchas formas. Nada más que acá somos, logramos practicar mucho el eufemismo. Y mientras trabajemos con eufemismos, el problema es que no se atacan los problemas. Dice el versículo 12, dice así, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Esto nos pasa también a muchos que estamos en la iglesia de mucho tiempo, de muchos años en el Evangelio, y debiendo ya ser maestros, no lo somos. Y no habla precisamente de los dirigentes de la iglesia, habla de la comunidad, ¿sí? Insistiendo, un grupo heterogéneo que si lograra consolidar un estado sólido para poder seguir trabajando, seguir marchando, tendríamos que hacer trabajos y actividades que nos corresponden, pero también es evidente que no lo hacemos, mis hermanos. Por eso la comunidad, la iglesia, nace como un instrumento de Dios para sanar a la gente. Se ha dicho, su servidor también lo ha podido comentar, la iglesia atrae a gente enferma. Miren, cuando nuestro Dios, y yo lo explico así, eso tampoco lo dice la Biblia así como lo voy a expresar. Nuestro Dios está buscando en el mundo a la gente que son sus hijos. Y no necesariamente los que estamos en la comunidad somos sus hijos. Posiblemente seamos meros instrumentos de nuestro Dios para lograr traer a sus hijos. Y obviamente cuando ya se traen acá hay que sanarlos, nos tenemos que sanar todos, porque hay heridas en nuestra vida de todo tipo. Y entonces esa sanidad se logra viviendo en comunidad. De ahí parte del objetivo de la iglesia.
Primera Tesalonicenses 5:14. ¿Cómo hacer esto, mis hermanos? Primera Tesalonicenses 5:14, recordemos lo que dice la palabra y obviamente nos puede servir de mucho, ¿no? 5:14. Estas son recomendaciones a nivel de definición, mis hermanos. Esto es algo que tenemos que hacer todos. Dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente. ¿Cómo vamos a hacer un grupo que sane? Pues hay que amonestar. Palabra eufémica. ¿Sí? Si ves a alguien que se porta mal, le sacas una tarjeta amarilla, ¿no? Y dices, a ver, primera llamada, ¿no? No, es un eufemismo, mis hermanos, de la palabra. Que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis sufridos con todos. Son algunas de las recomendaciones que nos hace la palabra, nada más las leemos así de recorrido. La pregunta inmediata es: ¿cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Sí? Si vemos que alguien hace mal, ¿qué procuramos hacer? Yo soy a veces de esos. Si yo veo que alguien hace... Porque normalmente no me veo a mí mismo, mis hermanos. Si tú eres de los que te ves a ti mismo, eres de aquellos que has avanzado muchísimo. Eres una persona cuyo desarrollo espiritual ha comprendido de lo que se trata esto. Normalmente veo cuando Abigail, cuando Becky hace mal, digo, ay, esa Becky, a ver si le cambia, ¿no? A ella sí la veo. Veo a los demás y lanzo una crítica, pero desde acá atrás. ¿Sí? Y eso lo hacemos todo. Estamos enfermos, pues, mis hermanos. Pero aquí está hablando de amonestar. Aquí está hablando de consolar, de soportar y sufrir con todos. Eso, mis hermanos, lo hacen 2 o 3 hermanos en la comunidad. Porque no solo se necesita una preparación especial, de la cual quiero hablar brevemente adelante, sino también se necesita valor. Porque si yo le llamo la atención a Andrés, pongo luego ejemplos de ese tipo por la confianza, ¿no? A lo mejor Andrés me va a decir, oye, ¿y por qué te metes? ¿A ti qué te importa? Yo sé que no me va a contestar así. Y a lo mejor digo, pues tienes razón, ¿para qué me meto? La salvación, sale una declaración del libro del apóstol Abraham Gordillo, capítulo 3, versículo 1, que dice, la salvación es personal. Pues que haga lo que quiera y yo hago lo que ni se meta conmigo ni yo con él. No, es que no hemos entendido de qué se trata la comunidad. Y si alguien se acerca a reprenderme, cuidado, algunos de nosotros nos prendemos, pero es normal porque estamos enfermos, mis hermanos. La gran mayoría estamos enfermos, tenemos fiebre. Pero es normal, mis hermanos, porque la iglesia se va renovando. Aquí estamos viejos desde que empezó esta congregación y ya han llegado personas nuevas, se van, llegan otros. Es un grupo que obviamente está en constante movimiento, se renuevan los miembros y entonces los que van llegando, en teoría están más débiles que yo. ¿Y yo qué tengo que hacer con ellos? Porque ahí ya viene parte de las obligaciones que conocemos. Tengo que hacer lo que está aquí marcado.
Por favor, vayan a Colosenses 3:16, la cita que ya por ahí se leyó. Porque ahí viene la parte que nos corresponde, pues, a muchos de nosotros, ¿no? Este versículo muy en particular nos muestra no solo el qué hacer, ya baja a un siguiente nivel y nos dice cómo hacerlo. Miren, el gran problema es que muchos de nosotros sabemos qué hacer, pero no cómo hacer. ¿Sí? Las escuelas teóricas nos dicen qué hacer. ¿Cómo hacerlo? No cualquiera, pues. Se necesita práctica, se necesita efectivamente tener allí un expertise, dicen, para poder hacerlo. ¿Qué dice 3:16? La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría. Y viene la parte que se nos pide a nivel de definición, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros. A veces en lugar de la palabra exhortación viene aconséjense, dependiendo del traductor. Dice aconséjense los unos a los otros. Y luego, aunque hay una relación una relación conjuntiva entre las expresiones de este versículo, lo voy a romper hasta aquí, porque pareciera que en las versiones Reina Valera dice que nos tenemos que instruir con salmos, himnos y canciones espirituales. Eso se puede hacer, pero no es la intención del texto, ¿no? Lo voy a dejar hasta ahí la lectura. Nos tenemos, mis hermanos, que enseñar y exhortar los unos a los otros. Esa es la medida que se nos pide hacer. Y fíjense, normalmente eso se deja al arbitrio de la gente. Es decir, pues háganlo, hermanos, ahí dice que lo hagamos y alguien pasa acá al frente y hace una oración bonita. Lo que sea en el templo hacemos oraciones bonitas. Unos son tan, no lo digo, porque no es eufemismo, pero parece que alaban tanto a Dios, son tan salameros, ese es eufemismo. Busqué la palabra. Son tan salameros con Dios. Dios grande, eterno, grande, que creaste todo. Y los ve uno y dice, ¡ay! Qué palabras tan profundas y grandes se avientan. Y después dicen, para poner en práctica tus palabras. Pues ya pasaron 40 y 50 años y yo no veo claro, ¿no? O no vemos claro, ni yo, ni ustedes hacia mí, ni yo hacia ustedes. Somos salameros con Dios, como que queremos quedar bien con Él, diciendo, mira, yo en público dije cosas bonitas de ti. Pues solo Él sabrá ahí su corazón. Pienso que así no es, ni siquiera la Escritura nos impele a hacer algo así. Todo esto que tenemos que hacer es dejado a nuestro arbitrio. Si queremos hacerlo o no, pero si queremos exhortar a alguien, si queremos animarlo como se nos decía en la mañana, si queremos obviamente, mis hermanos, enseñarnos y aconsejarnos, eso no se puede dejar al arbitrio, porque si no, lo van a hacer 2 o 3 y el resto no lo hacemos. Porque la salvación, mis hermanos, no es personal. Inicia personalmente porque acepto el Evangelio, pero ¿en qué tiene que terminar? En un trabajo comunitario, ¿sí? Yo dependo de ustedes para mi salvación y ustedes dependen de mí. Y si ven que estoy haciendo algo mal, hay formas de aconsejarme, ¿no? Y que hablamos del consejo, ¿no?
Pero mis hermanos, no es suficiente, también tenemos que hacerlo sistemáticamente, metódicamente. Mis hermanos, estas son definiciones de la palabra que se tienen que aterrizar. ¿Cómo nos podemos enseñar para aconsejar y exhortar? Ya lo decía Abraham en la mañana, ¿no? No cualquiera puede motivarnos a hacer las cosas. No, mis hermanos. Humanamente hablando, alguien diría, pues tómate un curso de exhortación. En donde no sé dónde lo den, pero tómalo. Pero miren, hay detalles, me voy a bajar a un detalle mínimo y trato de volver a subir. Sopórtenme un ratito más. Esto tiene hasta impacto en la vida familiar, personal, obviamente grupal, y en la vida de la iglesia. ¿Sí? Algunos de nosotros somos tan, pues no sé cómo calificarnos, eufemismo. Ojalá esa palabra al menos se les quede de esta reflexión. Somos tan exquisitos, raros, que no queremos que nadie se entere cómo soy. Está bien, hay que tratar de dar la mejor impresión, ¿no? Con mis hermanos. Yo trato de dar, oye, al menos que vean que Abraham Gordillo es pues al menos está quieto ahí el señor ese y está tratando de hacer bien las cosas. Y los hermanos pues, se llevan a lo mejor una buena o regular imagen mía. Mis hermanos, eso no ayuda a nadie. Porque acá se pide que nos exhortemos, que nos apoyemos, que nos llamemos la atención, que nos impulsemos y que nos aconsejemos, entre otras acciones. ¿Cómo voy a aconsejar a alguien que siempre está fingiendo, como un Pedrito, que estaba fingiendo, y el que lo descubrió fue Pablo y dijo, y otros lo vieron también? Miren, hay experimentos bonitos. La comida de hace 8 días, ¿qué tal les fue en la comida? A que surgieron por ahí 2, 3 cosas que ustedes observaron. Ya te fijaste híjole, cómo come. No inventes. ¿Ya viste todo lo que se lleva? Nos damos a conocer, mis hermanos, y provocamos que los demás hablen de uno, que murmuran, que los demás murmuren. Pero esa es una buena oportunidad para descubrir cómo son, y me tengo que acercar. Oye, no hagas eso. Bueno, ¿y a ti qué te importa? Y dices, bueno, a lo mejor me retiro momentáneamente, pero a eso somos invitados, mis hermanos. No podemos dejarlo a nivel de definición, si no la palabra no tiene sentido. ¿Sí? Tenemos que hacer, mis hermanos, algún tipo de ejercicio que nos ayude. Vayan por favor a Gálatas 6. Cuando aquí vemos los consejos del apóstol para que la comunidad crezca, se homogenice lo más que se pueda, ese es un ejercicio que a nosotros nos toca y nuestro Dios lo culmina de muy buena forma, pero se requiere que se haga lo que es necesario. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué tienen que hacer los espirituales? Restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado.
Es un ejercicio magnífico que el apóstol nos pide, mis hermanos. Debemos ser una iglesia que exhorta, una iglesia que aconseja, pero eso no lo podemos dejar a nivel de definición, tiene que aterrizarse, mis hermanos. Y si no se aterriza, no vamos a salir de ese hoyo continuo en el que a veces estamos sometidos. Algunos de ustedes sí lo hacen. En Colosenses 3:16 que leíamos, vuelvan allá por favor si son tan amables. Déjenme ir cerrando con dos ideas. Realmente son ideas muy, como todo lo que está en la Escritura, son ideas muy profundas. Las que están aquí en 3:16, dice así la palabra. La palabra de Cristo habita en vosotros, en abundancia, en toda sabiduría. Esos conceptos, mis hermanos, están ligados a un fenómeno que siempre se ha dado en la humanidad, en la iglesia primitiva, en la iglesia de los primeros siglos, se dio enormemente. Era una lucha del apóstol, mis hermanos, por tratar de que la iglesia cambie de posición, cambie de postura, no porque él lo fuera a lograr, ¿no? Sino obviamente con el ejercicio del entendimiento. Cuando aquí este texto nos dice que la palabra de Cristo habita en abundancia, en toda sabiduría, se está refiriendo a algo que aquejaba a las iglesias del mundo griego. En aquella época, acuérdense que el mundo griego, más bien dicho, la cultura griega estaba anidada en el Imperio Romano. Y entonces esa cultura griega, mis hermanos, movía el pensamiento, el hacer, el querer de las gentes. Se movían conforme ese pensamiento. Ese pensamiento no está muy lejano de nosotros. La sociedad actual está basada en ese pensamiento griego. Entonces, Pablo, mis hermanos, voy a tomar las palabras de Corintios, dichas a los corintios, que está muy similar a lo que se les dice a los colosenses, pero me parece que allá puedo rescatar 2 o 3 palabras que me van a ser útiles para ir cerrando esta plática. Si van a 1 Corintios 1 y 2, bueno, muy en particular el capítulo 2 y versículo 16, fíjense que el apóstol hace una aseveración que debe de llenar, mis hermanos, ese vacío que existe en el congregante, en el creyente, en el miembro de una comunidad, para lograr ser un grupo homogéneo. Yo les diría algo, mis hermanos. Alguna vez hace muchos años se ha comentado esto. Dani tiene por allí una predicación muy bonita alrededor de eso. Por ejemplo, cuando vemos a los animales, las abejas. ¿Cómo trabajan las abejas, mis hermanos? Pues parece que todas, yo no sé si piensen o no las abejas. Muchos dicen que no, que se mueven por instinto, pero ese instinto es más inteligente que los cerebros. Las abejas se mueven como si tuvieran la misma mente, ¿sí o no, mis hermanos? Pues todos hacen lo mismo, y hacen lo que tienen que hacer y lo hacen muy bien. ¿Qué dice la última parte del versículo 16? Fíjense lo que afirma el apóstol. Esa parte es, créanme, yo no sé explicarla bien, pero voy a intentar explicar una partecita. Dice, mas nosotros, ¿sí? 2:16 de 1 Corintios, mas nosotros, ¿qué, mis hermanos? Tenemos la mente de Cristo. Está hablando en plural. La comunidad, ¿qué es lo que nos pudiera llegar a unir? No solo estar juntos.
¿Qué es lo que nos debe de llegar a unir, mis hermanos? Que tenemos la mente de Cristo, ¿sí o no, mis hermanos? Bueno, gracias por los 3 que contestaron. Los demás, pues a lo mejor decimos, quién sabe, y habrá quien diga, mira, yo estoy dormido porque me duermo con los ojos abiertos. Tenemos la mente de Cristo, mis hermanos, se afirma, pero ¿qué implica tener la mente de Cristo? Pues lo que dice Colosenses 3:16, que todos debemos tener, debe de abundar en nosotros la palabra de Cristo, debe de abundar en nosotros en toda sabiduría. Es decir, se nos dice que tenemos que tener la sabiduría del Señor Jesucristo, lo que Él hacía, como Él valoraba. Oye, voy a pensar lo mismo que el Señor. Sí, mis hermanos. A lo mejor no actúo igual que Él, pero obviamente basándome en sus mismos principios. Pero eso es una exigencia que se hace a algo que tenemos que hacer. Miren, no, desafortunadamente lo que hemos dicho. Estamos aquí algunos, yo allá con mis alumnos de la universidad, mis hermanos, les llego a decir, oigan, el primer día de clases les digo, ¿quiénes vienen aquí porque sus papás los envían? Y varios me levantan la mano y me dicen, está bien, bueno, ya tienes un problema enfrente, tienes que acabar esto, sí, porque uno de ellos me dijo, le quiero embarrar a mi padre el título en su carota, porque él quiere que yo estudie esto y se lo voy a embarrar. Qué bien. A ver cómo te va. Pues está mal, ¿no? Son actitudes y pensamientos malos. Y es que ya ahí hay un error con los padres. Y hay otros que se quedan callados, pero hay otros que sí, ya con el paso del curso, del inicio del curso, descubre uno toda la anomalía que hay alrededor de un grupo homogéneo de estudiantes. Imagínense en un heterogéneo. Aquellos que venimos cuando podemos, cuando queremos, y que hago rabietas con alguien más de mis hermanos, y que hago lo que quiero y como quiero, todo ese malestar de una iglesia enferma, mis hermanos, obviamente tiene que ser superado con acciones que me lleven a que hagamos lo que tenemos que hacer. Nuevamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer como iglesia, mis hermanos? Exhortarnos, ayudarnos, consolarnos, ¿sí? Aconsejarnos entre nosotros. Pero eso solo se va a lograr, mis hermanos. Fíjense que la única forma de hacer esto es que empecemos una convivencia tan estrecha, porque eso está en la mente del Señor Jesús. Alguien por ahí ha dicho, es que el Señor Jesús podía leer la mente. Es que algunas partes de la palabra pareciera que así lo quiere decir. No sé si ustedes estén de acuerdo con ese pensamiento. Yo no creo que el Señor Jesucristo haya, así como Calimán, había un personaje en mis épocas. Los más viejos saben de qué hablo, los más jóvenes. Era un personaje allá que había estudiado con los lamas del Tíbet y sabía leer la mente del otro. Me gustaba cuando era niño y decía, yo de grande así voy a hacer, voy a leer la mente, ¿no? Pues no lo he logrado. Pero es que se puede de momento leer la mente de una persona cuando ya tienes una experiencia de convivencia con ellos y obviamente has visto su actuar, su pensar, su vivir y ya sabes lo que va a hacer. Va a estar reproduciendo su forma de ser, su carácter. Ya sabemos, pues va a reaccionar así, ya sabemos. Y lleva 50 años y no ha cambiado y no va a cambiar, pues no va a cambiar.
porque ni siquiera ha sido aconsejado, ni siquiera ha sido exhortado, no ha sido consolado. Por ejemplo, Belisario sabe consolar bien. Yo digo, cuando alguien pierde a un familiar, la iglesia sabe eso, y qué bueno que se hace eso es magnífico. Pero falta todo lo demás, el demás que hacer, al cual somos invitados, mis hermanos. Debemos de tener la mente de Cristo. ¿Y cómo era el Señor Jesucristo? Allá en Corinto, mis hermanos, Pablo les dice lo siguiente. Les habla a gente capacitada de su tiempo, a gente estudiada. Capítulo 2 y versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de inteligencia o sabiduría humana, mas con demostración del Espíritu y de poder. Esto que está diciendo el apóstol nos dice cómo predicaba él, nos dice cómo trabajaba con las gentes. Lo saco nada más a colación, mis hermanos, porque les estaba hablando a gente que percibía el mundo de una manera, su realidad la interpretaba de acuerdo a lo que había aprendido, a sus experiencias, a sus estudios, porque era gente muy ligada a la filosofía. Y acuérdense que la filosofía siempre trata de explicar por qué suceden las cosas. Entonces, mis hermanos, el apóstol dice, yo no les prediqué así. Dice, sino que llegué con ustedes con demostración de espíritu y poder. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el capítulo no lo dice, pero no quisiera penetrar en eso. Sino que él no llegó con humana sabiduría, sino llegó, como dice el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. Pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshace. Detengo ahí la lectura, mis hermanos, y trato de dramatizar esto. El apóstol, mis hermanos, está enseñando que para aconsejar, para ayudar, para que nosotros podamos ser plenos, tengamos una vida plena en el Evangelio, mis hermanos, tenemos que trabajar con la sabiduría divina que está anidada en la mente del Señor Jesucristo, y sus enseñanzas nos tienen que mover a actuar, a pensar como Él, ¿sí? Valorando lo que Él valora, y que yo de ahí retome lo valioso. Es decir, se nos está exigiendo que nos soltemos de ese conocimiento que tenemos para hacer las cosas y vivir la vida, y nos elevemos en un nivel más alto de comprensión. Y vean cómo lo manifiesta el apóstol. Aquí es donde yo ya no puedo expresarlo de mejor forma, mis hermanos. Pero vean lo que dice el versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Y vean las características de esta sabiduría. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos los reveló a nosotros por el Espíritu. A ver, mis hermanos,
¿Cómo resuelve el mundo sus problemas? ¿Cómo te han enseñado? Mira, por eso el Hijo de Dios, mis hermanos, o sea, tú y yo, no cabemos en muchos lados. ¿Sí? Porque ahí donde te empieces a manifestar, por ejemplo, ahí en tu trabajo, alguna vez les he platicado algunas experiencias mías, yo sé que tú tienes las tuyas. Ahí en el trabajo, tú y yo, ¿qué tenemos que demostrar? Las cosas que ojo no vio ni oreja oyó. Que cuando tú veas una injusticia que está sucediendo ahí en tu trabajo, tú tienes que levantar la voz y vas a decir, eso no está correcto. Y a lo mejor cuando levantes la voz, adivina qué va a pasar contigo, qué va a hacer tu jefe. Te va a reprender, a lo mejor te llama, y si es muy rudo te va a decir, no, mira, pues aquí se hace lo que yo digo. ¿Sí? Vámonos, llégale ahí como 1000 allá afuera. ¿Sí? Esperando tomar tu puesto. ¿Quién se atrevería a hacer eso? Eso es dar un salto arriba, mis hermanos. Por eso yo les decía por aquí, si ven a Abraham Gordillo que está haciendo algo malo, ¿qué tienes que hacer? Cosas que ojo no vio ni oreja, ¿qué tienen que hacer? Ven, oye Abraham, mira, sabes que estoy viendo que estás mal. Eso es lo que hay que hacer. Miren, y hay que aconsejar hasta cosas sencillitas. Hace muchos años, mis hermanos, no sé por qué, pero sucedió. No me pidan explicación. Fui consejero matrimonial y ahora no puedo con mi matrimonio. ¿Por qué me eligieron de consejero matrimonial? No sé por qué, pero y ahí andaba. Y un hermano me dice, yo ya no quiero ir a comer a la casa, mira, porque había como unas visitas. Me gustaba mucho esa actividad, porque es la que se tiene que hacer, para que nos conozcamos, mis hermanos. ¿Cómo voy a saber cómo vive Andrés? Hasta el dicho lo dice, vive con él un mes. Y a lo mejor descubro lo que le tengo que decir. Si no, no voy a saber. Andrés va a seguir siendo una incógnita para mí y yo para él. Pues voy a saber 2, 3 cositas de él y él de mí. No va a poder penetrar. ¿Cómo lo voy a aconsejar? Solo que él se abra y diga, tengo este problema. ¿Quién se va a abrir? Nadie. La esposa de un ministro por allá, yo no digo porque a lo mejor adivinan quién es y no se trata de eso. Y me decía, como era consejero matrimonial, dice, mi hermano, quiero platicar con usted, que dice, soy infeliz con mi esposo. Aconséjeme, ¿lo dejo o me quedo? Imagínense, preguntas que me hacían de ese tipo. Y el que me decía, ya no quiero ir a comer a la casa, me dice, te voy a invitar. Y fui, y la hermana ya tenía cara de pocos amigos cuando llegué, porque se ve que le caí ahí donde no debe de ser, porque además, pues me iba a dar de comer. Y después, me dio un arroz batido, mis hermanas, que cuando me lo dio, que se me queda viendo el esposo y me dice, ¿ya ves por qué no quiero venir a comer a la casa? Y me animé, porque hay que tener valor, ya les dije. Y me gané lo que me debí de. Hermana, ¿por qué no toma un cursito de cómo hacer arroz no batido? ¿Y dónde se toma eso? No sé. No sé dónde. Pero ¿por qué no lo toma? No,
Si quiere comer aquí, si no, que coma allá afuera, hay muchas fondas. Dije, ay, no, ya no seguí porque dije, voy a salir golpeado aquí. Pero tenía que hacer ese enfrentamiento, mis hermanos. Porque ¿cómo vamos a aconsejar a la iglesia? Pues aquí nos aconsejamos cada 8 días, hermanos, pórtense bien y pongan en práctica lo que aprendieron. Salimos de la puerta y volvemos a ser el mismo ente de siempre, ¿no? No digo que todos. Aquí hay hermanos que nos tenemos, como dicen afuera, quitar el sombrero. Pero muchos de nosotros necesitamos mejorar mucho, mis hermanos. La palabra de nuestro Dios nos impele a eso. Ahí está escondida nuestra salvación. ¿Cómo lograrlo? Tenemos que ponernos de acuerdo cómo lograrlo, mis hermanos. No lo dejemos ahí se va. La femenil tiene que trabajar en eso y la varonil. Pues aquí está nuestra directora, ¿no? A lo mejor ahí surge un cursito de cómo cocinar. Hermanas, ¿a quién le sale el arroz batido? A lo mejor Yola levanta la mano y dice, a mí. Y dice, pues Yolita, pues vamos a hacer aquí Y dice Yola, no, a mí me sale bien. Vamos a tomar un cursito hasta de esas cosas porque se logra estabilidad familiar hasta con un arroz bien preparadito. Me bajé hasta ejemplos, si ustedes quieren, triviales. La próxima vez que fui a ver al hermano ese Dani lo conoce, por cierto. Él ya falleció porque jugaba básquetbol con nosotros. Y vi a la hermana y le pregunté, oye, pues tu tocayo. Y me dice, le digo, ¿y Dani? Dice, ya se murió, vieras cómo lo extraño. Ya la iba a regañar otra vez, pero dije, no, mejor me callo porque no creo que lo hubiera extrañado mucho. Pero a lo mejor ya había reflexionado, ¿verdad? Hice bien, yo creo que en callarme. Pero mis hermanos, hay que hacer lo que la palabra de Dios nos dice. No crean que ahí yo estoy inventando algo. Ahí están los textos que se nos invitan a hacer las cosas. Una iglesia que aconseja. Y bueno, como hemos de aconsejar, di algunos chisporrotazos por ahí. Sabemos qué hacer, cómo lo vamos a hacer, es nuestra experiencia que tenemos que buscar. Mis hermanos, les agradezco muchísimo su atención. Gracias.